Debo decir, buenas tardes a Malva, bienvenidos al Malva Literatura. En realidad yo soy el rector de la Universidad de San Martín, pero tengo un conchavo de locutor de algunos eventos. Es una alegría estar aquí y es una de las tantas actividades que hacemos en conjunto con el Malva, la Universidad de San Martín, y estar aquí para presentar o arrancar esta actividad que tenemos en conjunto, que nació de un viaje que hicimos con Soledad, con Tristán y con John Coetzee, que nos acompaña aquí, y allí comenzamos a pergeñar esta actividad de la cátedra Coetzee, vinculada a la literatura del sur, que funciona hace unos años en la Universidad de San Martín. Y agradecerle a todos, agradecerle a John, a Soledad y a Tristán, que fueron quienes trabajaron intensamente en esto, y por supuesto a Ana Hatsumi, que es la coordinadora de la cátedra. Nuestra universidad, que es una universidad que cumple 25 años este año, en junio, fue creada por el Congreso de la Nación hace 25 años. Es una universidad que tiene más del 65% de su actividad en las áreas de ciencia y tecnología, con áreas de investigación que algunas únicas en Argentina o en América Latina, como por ejemplo la ingeniería espacial, o en nanotecnología o en biotecnología. Una universidad que es un entramado de instituciones, no solamente nuestra pequeña universidad, sino que es un entramado de instituciones con la Comisión de Energía Atómica, con la Comisión de Actividades Espaciales, con el Instituto de Tecnología Industrial, con el CONICET, con el INTA, de modo que de alguna forma somos como un paraguas académico para muchas de las actividades que hacemos en conjunto. Esta universidad que empezó de la nada en un barrio de San Martín hace 25 años y hoy tiene 1.500 profesores, investigadores, tiene 24.000 estudiantes y más de 170 carreras. En el conjunto de esta universidad, que mayoritariamente en áreas tecnológicas, ¿qué sentido tiene esta actividad que hacemos? La actividad que hacemos vinculada a la literatura y todas las actividades que hacemos vinculadas a las artes, en este caso el cine. En el corazón de la universidad, en su campus, que está en San Martín, hemos creado y está funcionando un instituto de artes que lleva el nombre del músico argentino Mauricio Kagel. Está allí Santiago, el secretario académico del instituto, filósofo y músico. ¿Por qué esto? ¿Por qué pensar en crear un área de artes en una universidad tecnológica? Un área de arte que comenzamos hace muchos años con Tristán. Todo comenzó queriendo hacer un pequeño video para una revista de 10 minutos y terminó en un instituto que tiene no sé cuántos estudiantes hoy, 400 estudiantes, con varias carreras. Está Dolly, que dirige la carrera de cine. Por dos razones, diría yo, entre otras tantas. En primer lugar, porque creemos que la universidad es una experiencia de transformación, fundamentalmente eso, alrededor del conocimiento, alrededor de la creación, de la creatividad. Y para eso necesitamos que los estudiantes ingresen a un ámbito, a un espacio, a un lugar, donde la experiencia de las artes, que muchas veces no tienen en sus barrios, en los lugares de donde viven. El 83% de nuestros estudiantes son primera generación de universitarios y en su familia nadie pasó por la universidad. Ofrecerles esa experiencia de encontrarse que además de su laboratorio donde estudian biología o biotecnología o electrónica o electromedicina,
hay chicos que hacen circo, hay chicos que bailan, hay chicos que hacen cine, hay chicos que hacen teatro de títeres. Encontrarse con esa experiencia plural, de abrirlas a una cultura que es mucho más que la simple disciplina de uno mismo. Nietzsche decía que le tenía mucho miedo a los Fachidiot, es decir, a los idiotas especialistas, que sabían de su especialidad muchísimo, pero no entendían para nada qué pasaba en el mundo. Y por eso la otra razón. Finalmente, la universidad, tal como la pienso yo y como creo que la pensamos muchos en nuestra experiencia, nuestra pequeña experiencia de 25 años, aquí de vicerrector de la universidad, es que la universidad es un laboratorio de la imaginación. Eso es, un laboratorio de la imaginación. Lo que nos permite entender el mundo, entre otras cosas, decía Kant, era el libre juego del entendimiento, del rigor del entendimiento y de la imaginación. Y la universidad debe ser eso, una experiencia como laboratorio, donde existe el vuelo de la imaginación y el rigor de la imaginación, y el rigor del entendimiento. Para que eso sea posible como una experiencia para leer el mundo, para entender el mundo, desde la propia disciplina, desde otras disciplinas. Y nada mejor que la literatura para poder tener un acceso a otra comprensión del mundo, a otra forma de entender los problemas que cruzan nuestra sociedad y tener una mirada crítica frente a eso. Y también no mejor experiencia que la experiencia de las artes, de la literatura y en este caso también del cine, para que los científicos, los ingenieros, los técnicos que se forman en nuestra universidad, en ese roce con la vida intelectual de los artistas, los despierte a entender que su vocación científica, tecnológica, es también o debe ser un compromiso existencial con la verdad, con la belleza y con la justicia. Muchas gracias y que les La idea de esta conferencia vino de mí, pero fue Carlos Urrutia quien le dio su apoyo y fueron Tristan Bauer y Ana Jesús Stahl quienes hicieron el trabajo duro de organizarla. Me gustaría dar las gracias a todos ellos. The conference that commences tomorrow will be about screenwriting, in particular the adaptation of books for the screen. The conference grows out of a course that, at the invitation of Carlos Urrutia, I have been running at UNSAM since 2015, a course on the literatures of the South that links together the literatures of Argentina, Australia, and South Africa. So much for the background. Now, let me tell you how the idea for this conference came to me and why I think a conference like this may be important. Until I moved to Australia 15 years ago, I lived in South Africa, where there was no serious film industry. The reason was simple. Under the apartheid regime, it would have been impossible to make a film in the country that was hostile to the regime, while any film favorable to the regime would have been boycotted in cinemas in the rest of the world. Then came Mandela, the end of apartheid, and so forth. Suddenly, South Africa became a fashionable tourist destination. Suddenly, there was interest from the rest of the world in making films there. I watched one of the first Hollywood films to be made in South Africa. It starred Matt Damon,
as a CIA operative. It had car chases, explosions, hand-to-hand fighting, etc. The film was shot in Cape Town, the city where I was born. But the real Cape Town, the city I knew, was not in the film. In the process of becoming the setting for a Hollywood spy thriller, Cape Town had been transformed into Hollywood's vision of what a first world in the third world city had to look like. And Hollywood's vision, in turn, conformed to Hollywood's idea of what the average North American filmgoer would expect the city of Cape Town to look like. Hollywood is a dream factory. Everyone knows that. What is less clearly recognized is that Hollywood dreams North American dreams. In these dreams, the reality of the world is turned into American fantasy. What I'm describing is familiar to Latin American filmgoers and to filmgoers from the South in general. We pay to watch films in which we encounter a northern vision of what our world looks like, a northern understanding of how people here relate to each other and to strangers, a northern idea of how we speak and think. We may be upset, we may be outraged, we may be amused, but our reaction is not relevant because these films are not made for us. We are not their primary audience. We are bystanders to a transaction between a northern manufacturer of content and a northern consumer of content. That is the first point I want to make, that Hollywood transforms our reality into its fantasy, and we are powerless to prevent this from happening, more or less. The other point I want to make before I stop is that although Hollywood's vision of the South may be a false one, it is a seductive one. It is seductive because it works, and it works because it has money behind it. Hence, the temptation for filmmakers from the South to adapt their own vision to fit in with the northern paradigm of how societies in the South work, how people in the South behave, and so forth. For the writer, the novelist, for example, it is easier to be true to his own southern vision of the South. The writer does not experience the same pressures, commercial and phantasmatic, as the filmmaker. This will be a conference about adapting books for the screen. In the process of adaptation, screenwriters, so it seems to me, experience two pressures. The first is to simplify. Southern reality must be simplified so that it can more easily be consumed in the North. In practice, this means conforming to the North's conception of the South, as I've said. The second pressure experienced by filmmakers of the South is to omit, to censor out the deeper aspects of your culture that would only puzzle foreigners. My ambition for this conference, for which we have assembled writers and directors from various parts of the South, is that it will lay open for inspection some of the compromises that the cinema of the South has had to make to sell its products to the North, and thus, perhaps, make a contribution to an independent cinema
of the South. Thank you. Buenas noches a todos, a todas. Gracias a la Universidad de San Martín, Carlos, John Coetze, muchísimas gracias. Estamos presentando un evento que me parece que va a ser muy interesante y muy importante, ¿no? Lo que recién nos comentaba Coetze de esta mirada del norte y la posibilidad de construir desde el sur, esto del puente sur-sur, que es una invitación a la cual nos hace hoy la Universidad de San Martín. Siempre los artistas del sur vivimos una situación de desconocimiento de lo que ocurre en cada uno de nuestros países. Sabemos muy bien qué está pasando con la producción audiovisual en los Estados Unidos de Norteamérica, sabemos muy bien qué es lo que está pasando en Europa, nos formamos bajo toda esa cultura, esa cinematografía, y poco sabemos, como lo decía recién Coetze, lo que ocurre, por ejemplo, con el cine africano o con el cine australiano. En ese sentido, me parece que es muy rico y lo que va a ocurrir acá, porque participan fundamentalmente hacedores, ¿no? Y esto me parece que es importante. Les cuento que el encuentro, que comenzó con una conversación que tuvimos en el Río de la Plata, navegando desde el Uruguay hasta esta orilla, allí surgió la idea de hablar de cine y hablar de literatura del sur. Va a haber dos tipos de dinámicas. Por un lado, las clínicas que van a dar los hacedores, aquellos escritores, guionistas, directores, que deben lidiar con la palabra, con la adaptación de la palabra a la pantalla cinematográfica. Y también va a haber otros encuentros donde formulaciones académicas, donde formulaciones teóricas, a partir de ellas vamos a hacer una reflexión sobre los problemas que tiene la adaptación. Vamos a comenzar el día de mañana a las 9:30 con una clínica que Paz Alicia bautizó como El tiempo del cine y su relación con la literatura, que va a estar a cargo de Arturo y de Paz. Después va a haber una conferencia a las 14:30 donde abordamos un tema que nos parece muy importante en los tiempos que nos toca vivir, ¿no? Nuevos lenguajes, nuevas tecnologías, a cargo de Mario Carlón y Carolina Duet. Nosotros con Arturo somos casi animales prehistóricos ya. Conocimos el cine de una manera muy cercana a cómo lo crearon los hermanos Lumière y cómo se desarrolló después en la época fundamental, hermosa de los años 60. Lo que ha ocurrido en los últimos años a partir de la irrupción de Internet, a partir de la irrupción de las pequeñas pantallas, ha sido algo realmente impresionante y difícil de abordar. Por eso quisimos también sumar a estas reuniones un análisis de qué es lo que está pasando, cómo impactan estas tecnologías, cómo impacta la Internet en los medios audiovisuales. El otro día leíamos un artículo de un alemán que había medido el volumen de información que circulaba hoy en las redes y que lo hace
nada más ni nada menos que a la velocidad de la luz, es decir, a la velocidad mayor que puede circular algo en el universo y en todo el globo, ¿no? Y él decía que si uno pasa a un formato analógico, más o menos la información, el cálculo lo hizo en el año 2014, la información que circula hoy en el mundo equivaldría a 4.500 pilas de libros desde la Tierra hasta el Sol, pasando algunos gráficos. Pero que eso no era lo más sorprendente, sino que lo más sorprendente era que desde el año 2014 hasta ahora ese volumen de información se duplicó. Es decir, que estaríamos hablando de 9.000 pilas de libros. Y esa información tiene un altísimo componente audiovisual. Entonces sumamos algunos guionistas y algunos teóricos que están trabajando también en estas materias que nos parecen fundamentales, ¿no? A las 19 horas, mañana vamos a pasar la película Rómulo, mi padre, que va a ser presentada por Coetzee en un diálogo con Nick Drake, que está presente aquí en la sala. Después el día viernes Nick Drake nos va a dar su clínica durante toda la mañana, y después nos pareció muy interesante abordar a una figura muy querida por nosotros los argentinos, como es Ricardo Piglia, fallecido recientemente. Por eso le pedimos a Fernando Spinner, también presente aquí en la sala, gracias Fernando por acompañarnos. Él trabajó en un largometraje y en una serie de televisión, abordar un poco la figura de Piglia, su trabajo. Piglia ha sido para nosotros un hombre fundamental, un hombre clave en su literatura, en la producción audiovisual. Aquí con el ex director de la televisión pública, Canal 7, pudimos compartir con Piglia varios programas donde profundizaba la literatura de Borges, la novela argentina, y también trabajamos en una adaptación sobre Roberto Arlt, Los Siete Locos. Así que Piglia estará aquí presente. También van a estar el viernes Marcelo Piñeiro y Marcelo Figueras, que también trabajaron en una obra de Piglia, en Plata Quemada, y después en una experiencia curiosa como de un guión cinematográfico. Ese guión cinematográfico después se va a transformar, por supuesto, en una película, pero también se va a transformar en una novela bajo el título Revisitando Kamchatka. Ellos dos van a hablar sobre esta experiencia. Y después se va a pasar la película Desgracia, y tenemos la suerte de que su guionista, bienvenida a Buenos Aires, Ana María, esté aquí presente, Ana María Monticelli. Y el sábado da la clínica Ana María Monticelli hablando de la película. Después vamos a tener una conversación sobre la literatura y el cine de parte de Gonzalo Aguilar y Carlos Gamerro. Y después con Arturo vamos a proyectar Las Razones del Corazón, una película del 2011 basada en Madame Bovary y de Gustave Flaubert, ¿no? Y para terminar, el domingo tenemos un panel en la Feria del Libro. Para mí esta cuestión del cine y la literatura que estamos abordando es una cuestión muy hermosa y muy compleja, ¿no? Yo recuerdo siempre esa carta que escribe Franz Kafka cuando se entera que van a editar su cuento, y el escritor, el dibujante Ottomar Starke pensaba en la metamorfosis, dibujar al insecto, ¿no? Y Kafka se entera de esto y casi con desesperación
le escribe unas líneas y le suplica que por favor no dibuje al insecto, que dibuje si quiere al padre y a la madre detrás de la puerta, pero que bajo ningún motivo dibuje al insecto, que el insecto tenía que ser una creación del propio lector. Y esa metáfora o esa carta me acerca a este tremendo dilema de la capacidad creadora acompañando al autor que tiene el lector frente a lo que hacemos nosotros, ese efecto casi hipnótico que genera la pantalla y el bombardeo del 5.1 del sonido, que casi lo puede todo, ¿no? Y que lo borra todo, y que, bueno, ese desafío, enorme desafío, es el que vamos a abordar. Para mí es una maravilla tener esta noche a dos personas, a un hombre y una mujer que yo admiro profundamente, como son Arturo y Paz Alicia, ¿no? Esas parejas que se arman en la historia de nuestra América Latina, en el arte, y que juntos van creciendo y van desarrollando una obra. Arturo tuvo la suerte de tuvo la suerte de surgir de una familia cinematográfica, el cine asociado a su vida desde el momento de su nacimiento, ¿no? Su padre, esa relación, podemos decir, de amistad con Buñuelo, él por ahí nos cuenta algo. Y a partir de ahí, desde muy joven, desde que dirige Tiempo de Morir, una película con texto nada más ni nada menos que de Carlos Fuentes y de Gabriel García Márquez, empieza una obra que marcará primero a los mexicanos, después a los latinoamericanos, y que después va a trascender y va a marcar a la humanidad todo, ¿no? El Imperio de la Fortuna, Principio y Fin, Profundo Carmesí, El Evangelio de las Maravillas, El Coronel no tiene quien escriba, Las Razones del Corazón. Y hoy estábamos conversando, ya que vamos a pasar Las Razones del Corazón el día sábado, y decimos, bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a presentar? Y Paz Alicia dice, mirá, tenemos esto. De repente saca una película que la verdad que yo no había visto y me dice, me parece interesante, si vamos a hablar de adaptación, mostrar aunque sea un fragmento de este trabajo que hicimos en el año 2000 aproximadamente, ¿no? En el año 2000, ahí me acota Arturo que también es importante e interesante desde el punto de vista técnico, en esto de que nosotros venimos de la prehistoria y que filmábamos en películas y con esa vieja tecnología. Por los años 2000 irrumpen las nuevas tecnologías, las tecnologías digitales del video, y Arturo es el primer cineasta mexicano que hace una película con las nuevas tecnologías, ¿no? Así que es un ejemplo también de eso. Y entonces, ver algún fragmento de una adaptación de una tragedia como es Medea, hecha por ellos dos, me parece que puede ser una buena introducción antes de pasarle la palabra y que compartamos un diálogo con ustedes. La idea de la dinámica es, van a exponer ellos y después los que quieran participar con alguna idea o hacer alguna pregunta pueden hacerlo. Así que si les parecen, vemos el fragmento ahora de Así es la vida, adaptación de Medea, 431 años antes de Cristo, y la vemos en el 2017. ¿Te parece, Arturo? Es equivalente a la edad de Cristo. Es la versión de Séneca, no la de Euclides. Bueno, ¿podemos pasar el fragmento? Son 15 minutos. Y vestidos de chamusco todito.
vieron algún letrero que dice que se admiten gorrones o qué? Afuera. Nada, muchacha. Ya vi la friega. Así te quería encontrar, vestidito y alborotado, así, con tu azar y todo, como novio de pastel. Es mi princesita, te la encomiendo, nadita de importunios, menos un día como hoy. Hoy es el día de la otra. El día del plazo. Yo soy hombre de corazón, y como es la madre de tus chamacos, hasta pariente me resulta. Ayer me ablandó el corazón por un día. Ayer. Hoy se va. Que nos quede bien clarito a los dos. Hoy Julia no es de aquí. No tiene a dónde ir. ¿Tú qué crees? Si se queda acaban jalándose las mechas. No hay de otra. Ella es mi criatura. La otra es la madre de mis criaturas. Yo soy el padre de la mía. Así que, ni modo, ¿no? Ni modo. Ni modo. Hay que hacer lo que tiene que hacerse. Lo que tiene que hacerse, tiene que hacerse. Y ni modo. Porque hay cosas que tienen que hacerse. Y aunque no me entiendas, te lo tengo que decir 1000 veces. Ni tú ni nadie me puede entender. Y fíjate lo que son las cosas. Mañana ni yo misma me voy a entender. Solo aquí y ahora. Aquí y ahora. Y hasta me doy pena. Te juro, mijita, que se me rompe el corazón. Ese que ya tenía roto se me vuelve a romper. Cuando te veo así, con sus ojitos grandotes, diciendo, ¿qué le pasa a esta? Me pasa que se me acabó el mundo. Se me pudrió adentro. Así que mejor ni para qué dejarlos a ustedes. Besitos, pedacitos de carne. Mejor así, ¿no? Pero ¿qué te digo? ¿Qué te explico? ¿Y ya para qué? ¿Para qué decirte que me ha agarrado la rabia? Y que ni siquiera es pensando en ti o en tu hermanito que hago lo que hago por él. No más por él. Tu padre. Tu malhadado padre. ¿Para qué te digo?
Si con lo poco que se para por aquí ni lo conoces. Pero lo mismo del por qué. No te apures, mi reinita. Ni cuenta te vas a dar. Te juro, no te va a doler. Así soy tu mamá. Y tu mamá te cuida siempre. Siempre. Ni cuenta te vas a dar. Yo me vine por ella, aunque me quedo sin ella. Sola nací, sola me vine, sola quedé, sola me voy. Faldita ligera con su tablón al medio, blusita de encaje con su cuello floreadito, mandil a cuadros con bolsa agujereada, camisón fresquito para bochorno. Faldita ligera con su tablón al medio, blusita floreada, mandil de tetas, mandil a cuadros con bolsa agujereada, chucho cuadros, blusita floreada, Tetas de vieja, culo de fita floreada con huella de encaje, blusita de musgo, mandil de tetas, culo agujerado, mandil a cuadros con blusita bolsa de musgo, vieja.
soy tu mamá. Ellos tienen la sangre nuestra, la tuya y la mía. Y hay que desunir nuestras sangres, Nicolás. Ya no va a haber una gota de esa sangre que llamamos nuestra. Ya no me vas a poder mandar a tu olvido. Ya te lo vuelve inolvidable. Mis criaturitas. Mira lo que les han hecho. Mira lo que les ha hecho. Mira lo que les has hecho. Mira lo que yo he hecho. Hagan algo, carajo, no ven que ha pasado una desgracia. Bueno, pasadice. ¿Por qué no empiezas contándonos un poco tú esto del cine, la literatura, la adaptación? Empiezo hablando en ¿está abierto? Empieza como quieras, mejor en ¿Hablando mano. en abstracto o hablando a Como tú partir de lo quieras, como tú quieras. Creo que a partir de lo que acabamos de ver, para ya ir pasando a la relación del cine y la literatura. Viendo este pedazo, hará cerca de 15 años, por lo menos 16, que no la veíamos. Se me vinieron la tenía totalmente olvidada, se me vinieron a la cabeza rápidamente los resortes que me hicieron escribirla y escribirla de la manera como la hicimos. Ripstein venía de filmar una película, casualmente una adaptación también, El coronel no tiene quien le escriba, que era para nuestros estándares, los de Ripstein y míos, una película muy grandota, una película muy convencional en su hechura. Y Ripstein quería aire fresco. Ahí fue donde empezó a buscar las nuevas formas de la tecnología digital, que en aquellos momentos nadie lo había hecho en América Latina. Creo que se había hecho una en España y que los productores estaban aterrados ante la posibilidad. Me dijo que iba a escribir Medea, yo estaba escribiendo otra cosa, y de repente
un día y sin siquiera pensarlo subí a su estudio y le dije, perdón, pero la que mata niños en pantalla soy yo. No es la primera vez que lo hago, ¿eh? Yo tendría que hablar esto con algún psiquiatra. Pero me interesaba muchísimo. De repente me di cuenta que era un tema que me era intrínsecamente mío, que estaba muy vinculado a mi literatura. Subí y le dije, Rip, no la vas a escribir, perdón, le digo, Rip, no la vas a escribir tú, y la quiero escribir yo. Y me dijo, con una condición, que respetes íntegra y cabalmente la estructura de la tragedia de Séneca. Le pregunté por qué Séneca y tuve una respuesta que entendí muy fácilmente, porque los romanos tenían concepto de moralidad, los griegos no, y yo necesariamente, criatura del siglo XX, tengo moral y por lo tanto tengo culpa, y es una película que solamente se entiende a partir de la culpa. Así fue como se detonó lo que empecé a trabajar. Le pregunté en esos momentos a Ripstein qué me significa a mí filmar en video, y me dijo, Ripstein siempre filma en plano secuencia, o sea, es tomas únicas, y me dijo que la cámara es mucho más ligera, va a poder seguir a los protagonistas durante un tiempo más largo, subir escaleras, pasar por pasillos estrechos, y segundo que va a ser mucho más barata, y si es más barata cabe la posibilidad de que no sea la última. Nosotros, cineastas del sur, como decía Coetzee hace un segundo, siempre filmamos, somos políticamente del sur, todos filmamos con la íntima certeza o el íntimo terror de que va a ser la última película, de que no vamos a volver a conseguir dos productores que por valor o por engaño se lancen a hacer una película de las nuestras y de las que se hacen en nuestros países, salvo las que son copia cabal de Hollywood. Filmar una película o escribir una película pensando que es la última es como si le avientan una lápida encima. Da una sensación de tiene que ser mi testamento, me tiene que salir genial, tiene que ser necesariamente una obra maestra, que por supuesto nunca son, pero que lo ata uno mucho de manos. En esta película de repente dije, tiene razón Ripstein, si es mucho más barata, no va a ser la última, y si no es la última, puedo darme el lujo de jugar, puedo darme el lujo de experimentar, siguiendo cabalmente la estructura de Séneca. Entonces, lo que hice fue, Ripstein tiene una cámara muy barroca, voy a tener diálogos igualmente barrocos. Ahorita los veía y son diálogos que no esconden su barroquismo, su ritmo, cosa que me gustaba y que me la emparenta más con los largos monólogos de las tragedias griegas y de Medea en particular, por un lado. Por otro lado, me pidió Ripstein que mantuviera una serie de hitos simbólicos que están en la tragedia. Por ejemplo, el carro dorado, que al principio de la secuencia se ve un camión que reparte, me imagino que leche, y al final ella se sube en un taxi amarillo. Bueno, fueron recuperaciones trastocadas y modernizadas de los elementos simbólicos que estaban ahí sí ya desde la griega. Creo que el cuchillo en el agua con dinero también forma parte. Sí, una de las solicitudes que le hice es vamos a cumplir puntualmente los preceptos aristotélicos del arte poética que dicen exactamente qué condiciones se requieren: unidad de
espacio, unidad de tiempo, personajes que se desarrollan y tienen un principio y un final preciso, previsto desde un principio. Y probablemente, ya hablando ya concretamente del tema, que lo más difícil de adaptar mi idea fue que, a diferencia de lo que son las películas, en la tragedia el final está previsto desde la primera frase. Aquí, cuando empieza el personaje, que ustedes ya me acuerdan, acabo de recordar, que no vieron cómo comienza, la primera frase que dice Jess, y yo qué carajos, qué coños, qué. En ese instante no hay desarrollo, no hay evolución desde ese instante ya no hay evolución de la trama. Todo está previsto, el final trágico, desde la primera frase, y eso es lo que más trabajo me costó asumir que iba yo a escribir una película en donde el público iba a saber qué iba a pasar desde el momento uno, no necesariamente porque supiera la trama, sino porque en el ritmo y en los diálogos estaba implícito el final. Todos sabíamos que le iba a matar, pero desde que empieza, que iba a matar a los niños, ¿no? Eso fue probablemente lo que más trabajo me costó. Asumir que no había desarrollo de la historia, sino simplemente exacerbación de la historia. Y luego, ¿qué hacer con el coro? Porque Ripstein me pidió que quería preservar íntegramente todos los elementos. Entonces, al principio, pensé que el meteorológico me podía servir del oráculo. Y puse a una señorita en la televisión que empezaba a hablar del clima, y hoy tenemos clima tormentoso, pero realmente lo que es el margen de juego que puede dar el meteorológico es mínimo, me faltaba. Y de repente decidimos utilizar, cuando yo era niña, no sé si sigan existiendo, los noticieros de la mañana y del mediodía incluían cantantes y como variedades, y no era imposible que hubiera un trío que cantara boleros. Entonces, a partir del meteorológico, el paso que seguía era, entraba el trío, que es el coro, y en la letra del coro lo que permite es claves no hacia el futuro de la protagonista, sino hacia el interior de la protagonista, lo que está sintiendo y lo que está pensando. Una pregunta, Ripstein. En la película hay en el fragmento que hemos visto, hay dos cosas que me llaman la atención. Como una necesidad de evidenciar que la cámara existe, los actores en 2 o 3 oportunidades miran directamente a la cámara, después otro de los actores directamente le hace un gesto y lleva su mano hacia el lente y dialoga con la cámara. Y después me llamó la atención ver un plano en el cual se te ve a ti, que apareces ahí reflejado en el espejo. ¿De dónde surgen estas ideas? De siempre, de alguna forma la cámara es la pluma estilográfica de un director. La cámara es un elemento fundamental que necesariamente es lo que permite contar el cuento del guionista. Ahora voy con el guionista en un momento. Entonces la cámara es no un personaje más en la película, no es no tiene un sentido lateral, sino es parte integral del asunto. A partir de la cámara se cuenta el cuento. Entonces por eso la cámara tiene esa presencia vívida y cercana. La cámara requería yo de ese elemento para recrear esto, y el plano en donde estoy yo con el equipo es lo que estamos haciendo, es una película con una cámara. La distancia requerida para aproximadamente hacer una reflexión sobre la tragedia griega que estamos contando en eso. Sí, está muy modulado respecto a Aristóteles
cuanto a los requerimientos de la tragedia. Pero es fundamental hablar ahora de un elemento que muy fácilmente se deja pasar, y es la figura del guionista en una película. Los guionistas están, a partir de, incluso antes, de la teoría del autor, hecha en los 60 por los cineastas franceses, en donde el director y el guionista, que no necesariamente es una buena idea, yo creo que es una muy mala idea porque son oficios muy distintos y el que maneje los dos, que son realmente muy pocos, pueden darse el lujo de ser el autor de la película. Pero yo siempre he pensado que un escritor es determinante para que una película tenga sentido. Para el guionista es de una importancia que no se le ha dado, es más, se le ha robado al guionista su importancia. Los importantes terminamos siendo los directores, inexplicablemente, porque no es que yo sea mejor que el guionista ni que el guionista sea mejor que yo, es que si yo no tengo un guión a la altura de mis ojos, yo no tengo ojos. Entonces, lo que he encontrado, como te digo, tengo la fortuna y el buen ojo de haber trabajado no con guionistas profesionales en mi carrera, o con muy pocos. Yo siempre pretendía escoger escritores. Los escritores no tienen las manías o los trucos o los preconceptos de cómo se cuenta una película, sino que los escritores tienen un mundo muchísimo más amplio que de las reglas del cine, que deberían ser entretenimiento y pretenden, como en algún momento dijo Coetzee, censura y mutilación, automutilación, disminución y ojos muy cerrados. Si yo no tengo un guionista, esas cosas me ocurren, y el guionista es el que me estimula a mí como yo estimulo al guionista. No somos dos entidades separadas, somos la misma, pero al guionista se le ha dejado de lado, muy inexplicablemente, y cuando tuviste la generosidad de invitarme, que aquí es el momento de los agradecimientos, agradezco mucho a la Universidad San Martín, a ti y a tu equipo que nos tengan aquí, en el momento en que me invitaste. Yo lo que dije, yo lo que quiero es hablar en algún momento sobre la enorme importancia del guionista, que no se le da. Sin Paz, esta película no hubiera sido, y decía yo, hace un momento yo tuve la buena fortuna de contar con escritores, y con muy buenos escritores. ¿Por qué no cuentas un poco de eso? ¿Con qué escritores trabajaste y por qué este deseo, esta voluntad de elegir trabajar con escritores, ¿no? Y con escritores de una talla extraordinaria? Tenía yo 20 años, 19 años, no me permitió el sindicato hacer mi primera película, pero conocí a García Márquez. Yo había leído 2 libritos de García Márquez, los únicos publicados en México, que eran El coronel no tiene quien escriba y Los funerales de la mamá grande, ¿no? Entonces pedí conocerlo a través de un amigo común, un actor que trabajó en Tiempo de Morir, y lo conocí, fui a hablar con él. García Márquez era un entusiasta del cine, había estudiado incluso, para fortuna de todo el mundo, fue pésimo cineasta, y alguna vez que se lo dije se enojó muchísimo conmigo y me dejó de hablar, creo que para siempre, pero por fortuna sacó las novelas que sacó, que te gustan o no, pero son notables. Y después trabajé con Carlos Fuentes y después con Elena Garro. El único guionista con el que trabajé yo fue con Julio Alejandro, el guionista que había escrito Nazarín, y Liliana, cosas enormes, ¿no? Y después trabajé con Marrulfo en una adaptación que hizo Pasos, ya estábamos juntos en eso, y José Miguel Pacheco, vaya, notables escritores. Siempre me pareció el apoyo de un escritor más importante que el de un guionista profesional, e incluso a los escritores del calibre de estos, en
aquel momento eran relegados a figuras de segunda importancia respecto al director. Y sin un gran guión, se pueden hacer películas sin un gran guión, pero cuesta mucho trabajo que salgan bien. Pero con un gran guión es infinitamente más fácil, es más seguro que la película salga. O sea, la literatura es indiscutiblemente inseparable de lo que estamos nosotros contando, y la técnica literaria de los guionistas, que es tan compleja y tan poco reconocida, en se aprovecha esta buena idea de ustedes para empezar otra vez a darles la relevancia que se merecen en general. No en lo particular, hay guionistas que cobran más caro que el director, pero sigue siendo un señor que está detrás de todos los elementos. Sin un gran guión no tendría yo nunca una película de las que yo hubiera querido que me salieran bien. Yo soy un filmador muy modesto y he hecho lo que he podido, pero ha salido lo que ha salido, y no hubiera salido ni siquiera así sin los buenos guiones que he tenido la fortuna de tener. Nos hablaba Coetze de esta influencia del cine de Hollywood. Yo creo que en tu país el cine de Hollywood ha tenido una influencia muy particular, al punto donde hay una tradición de un cine mexicano, y después, a partir de los años, podemos decir 80, 90, empiezan a aparecer cineastas que finalmente terminan desarrollando su carrera en Hollywood y haciendo un cine muy emparentado con el cine de Hollywood. ¿Cómo se da esta convivencia, coexistencia, o culturalmente cómo se da este fenómeno? Yo quería hablar un segundito porque cuando escuché a Coetze, lo pronuncio en español, perdón. La primera cosa mientras lo escuchaba es: yo vivo en el país que es la tentación, es el diablo maldito de Estados Unidos. Vivo en el país que es el destinatario de todos sus sueños y todas sus pesadillas, a donde huyen los criminales, a donde en los años 30 y los años 40, este es un fenómeno que me gustaría hablarlo con alguien que me lo explicara. Los mexicanos éramos blancos. En las películas de John Ford, los mexicanos éramos blancos. Fungíamos de los que estaban adentro del fuerte, luchando contra los indios. Y para mi sorpresa, por ahí de los años 80, los mexicanos nos fuimos afuera, junto con los Pieles Rojas. Ya no éramos occidentales. Habíamos súbitamente dejado de ser cristianos occidentales y vestirnos con falda y vestido de algodón para andar con taparrabos. Por supuesto que México tiene una relación de amor-odio, y la mayoría de las veces odio-odio con Estados Unidos, directamente. Pero al mismo tiempo los tenemos ahí arribita. Nadie nos los va a cambiar. Y tenemos dos tipos de cine. Tenemos, sí, algunos que se van a Estados Unidos y que dejan de hacer cine mexicano. Y esto no es en demérito de ellos, es una opción vital. Hay gente que dejó Italia para venirse a Argentina. Hay gente que deja México para irse a Hollywood a filmar películas. Lo que ya no es el cine mexicano. No dan respuesta de mi país. No tienen por qué, no tenemos ni siquiera por qué sentirnos halagados de que existan. Existen, bien por ellos, pero no son nuestro tesoro, ni siquiera nuestros cargos. En México tenemos otra gente que está haciendo cine, y por primera vez creo que México está dejando de pensar, cinematográficamente hablando, que si nos portamos bien, uno de estos días vamos a ser primer mundo. No vamos a ser primer mundo jamás. Tenemos que aceptarlo, asumirlo y entender que vamos a ser un país de jodidos, de pobres, y que nos toca retratarlos, y que es lo que queremos hacer y lo que tenemos que hacer. Eso es nada más la reflexión contra el cine de México y el cine que se va a Hollywood. Es muy complicado. Cada vez que hablo de este tema, todo el mundo cree que lo que tengo es
estar por allá. No, yo nunca tuve la oportunidad de decir al cine de Estados Unidos, no, muchas gracias, porque nunca se les ocurrió invitarme. Sí, después de eso, sí, muy difícil. Lo que es muy curioso es, hay un viejo chiste mexicano que hay, probablemente universal, pero bueno, que hay dos cubetas en la playa con un pescador, que tiene cangrejos en una cubeta y en otra cubeta, pero hay una cubeta que está tapada con un palo y hay una cubeta que está descubierta. Entonces llega uno y le dice, ¿por qué están tapadas con un palo? Dice, porque en la cubeta que está abierta son cangrejos mexicanos y la que está tapada son cangrejos australianos. Y dice, ¿por qué está tapada? Porque los australianos cuando quieren salir de la cubeta, lo que hacen, todos los demás lo ayudan y lo apoyan y todo. Y en la que está destapada, cuando los cangrejos mexicanos quieren salir, todos los demás lo jalan y no lo permiten. Entonces a mí me cuesta un poco de trabajo hablar de esto, porque de los que se fueron. Y yo respeto mucho el talento que tengan y me gustan o no las películas, da igual. Lo complejo ha sido que ya que llegaran allá y que hicieran allá su vida y su carrera, no nos representan, pero sí son los más famosos de todos. Ya en última instancia he pensado que para resolver los problemas de México tienes que vivir fuera y ganarte un Oscar. Para resolver los problemas de América Latina tienes que vivir fuera y ganarte 2 Oscars. Y para resolver los problemas del mundo entero es vivir fuera y ganarte 3 Oscars. Y eso ha ocurrido. De pronto los escuchas dando declaraciones rumbosas de cómo debemos importarnos y existir, y ni siquiera viven ahí. Es su opinión y es lo que quieran y es probablemente muy respetable, no estoy seguro, pero es lo que ocurre. Y de pronto esto se vuelve lo importante y de eso tampoco estoy seguro. Muy bien, antes de entrar en el diálogo con los amigos que nos acompañan, ¿qué nos pueden decir de la película que vamos a ver, Las razones del corazón? Una adaptación... Sí. Las razones del corazón es una adaptación de Madame Bovary que surgió una vez, pude haber ido al cine con una amiga a ver una película y terminar tomándonos un trago al grito de todos los hombres son iguales. Y no sé, empezamos... Salvo Ripstein. Salvo Ripstein, por supuesto. Y empezamos a hablar de las novelas de adulterio del 19, que a mí me gustan muchísimo. Y de repente dije, a mí Madame Bovary me encanta, pero Emma Bovary me parece un hígado. Me chocaría estar sentada en la mesa de una cena junto a Emma Bovary, me parece un imbécil. Entonces dije, ok, voy a tratar de hacer una película en donde haya una Emma Bovary que yo, como mujer del siglo XX, pueda entender, pueda sentirla y no esta que cuando uno la ve gastando el dinero en ropa para el amante, dan ganas uno de adelantar el suicidio, comprarle el veneno 3 días antes, ¿no? Entonces más o menos es una revancha contra Emma Bovary. Y bueno, son los últimos 3 días de Madame Bovary, de su vida. En la novela no es así, la novela termina en el suicidio de Emma Bovary y hay 100 y tantas páginas posteriores que todo el mundo se olvida porque la escena clave es el suicidio, como el castigo no termina, que es con el asesinato de Locura, sino que vienen un montonal de páginas después en donde hay sueños y simbolismos y cosas, pero se te queda una básica. Entonces, lo que hizo Paz por los últimos 3 días de una especie de Emma Bovary, también actualizada como
odiosa. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Comentario? Sí. Hola, mira el micrófono. A mí no. Hola, ¿qué tal? A mí me gustaría preguntar acerca de la película La Mujer del Puerto, que tengo entendido que está basado en un cuento. ¿Cómo fue, digamos, ese proceso de adaptación? Más que nada porque la película es muy particular, porque tiene varios puntos de vista. Bueno. La película, vamos, La Mujer del Puerto está técnica y teóricamente basada en un cuento de Maupassant que se llama Le Port y que debe tener 5 páginas, muy chiquitito. Es una puta y un marinero suben al cuarto, después del sexo se dan cuenta, descubren que son hermanos y cada uno se sienta a llorar. Me doy cuenta que yo escribo por rencor, porque lo que sigue es que yo escribo por rencor. Un día hablando sobre el cine mexicano con un amigo historiador, hablábamos de una película basada en el cuento de Maupassant de 1934, la película es muy vieja, que se había convertido en icónica del cine mexicano. Y era de estas películas en donde la puta está vestida como Marlene Dietrich en El Ángel Azul y está de ese México ficción que inventaron. Y Ripstein dijo, vamos a hacer una mujer del puerto, pero no como la película del 37, o sea, el cuento de Maupassant estaba muy atrás, no como la película del 37, sino una película mugrosa, lo voy a decir en mexicano, chamagosa, que es con personajes muchísimo más miserables de los de acá, clase media baja. Y al empezar a trabajar sobre el tema, me di cuenta que no hay cosas que obsolezcan más fácil y más rápido que la moralidad y las costumbres sexuales. Y que en el México del año 2002, donde yo iba a escribir mi cuento porque iba a ser actual, nadie se suicida por acostarse con el hermano. Vamos, en todo caso, me dice, bueno, cosas de la vida, ¿no? Se da vuelta el colchón para el otro lado y nadie se suicida por eso. Y me dije, bueno, ok, yo ya tenía el compromiso que la iba a adaptar, ¿ahora qué hago? Y pensé que la única gente que podría sufrir, en términos más actuales, el dolor del incesto entre hermanos era la madre. Y en ese momento decidí que iba a contarla en 3 ópticas. Primero la visión del hermano, el hermano se va, se vuelve marinero, regresa y igual, y después de acostarse con la hermana descubren que son hermanos. Después la visión de la otra hermana y por último la visión de la madre. Ahora, para escribir esa película, Ripstein me pidió, fue muy claro lo que me pidió, me dijo, no quiero una película amoral, te exijo una película inmoral, o sea, que el pecado existe, que las normas existen, que si te acuestas con tu hermano vas a tener un hijo tarado, y procuré cumplírselo. En la película hay parricidio, incesto, abortos, todo tipo, pero termina siendo, y a mí sí me importaba esto en la moralidad, una reivindicación del incesto, porque terminan como una familia feliz, con un bordel utópico, con un niño mongólico, como Ripstein es muy elegante, casi no se ve el niño, pero está ahí, y ella está embarazada de otro a sabiendas de que en las leyes de la moralidad ese niño también le va a salir mongólico, ¿no? Esos fueron más o menos los motivos, las cosas que me orillaron a hacerla como la hice. Ahora, de repente me di cuenta, al contar los dobles ángulos,
Yo empezaba a ir avanzando como a trancos. Contaba primero el hermano, luego la hermana, en escenas que no necesariamente se repetían. Y de repente, es una secuencia que se me escribió sola, escribí cómo la madre fuerza a la hija a abortar, y en ese instante, ahora sí que caminé sola, y dije, y ahora la hija le va a suplicar a la madre que la haga abortar. Eso fue más o menos la mecánica de cómo lo que yo estaba tratando de hacer, lo que estábamos, era una época que estábamos muy rabiosos contra el cine y contra la vida. Hablo por los dos. Yo sigo. Esos fueron los motivos y los motores a partir de los cuales se fue dando la estructura. Pero la estructura, por un lado, es adaptarla a hoy día, que me resultaba imposible creerme hoy, en la Ciudad de México o en cualquier puerto de México, que una mujer se suicida porque se acostó con su hermano. Eso me resultaba inverosímil y me resultaba muchísimo más interesante contarla a partir de los 3 puntos de vista y sin moralidad de por medio. En una entrevista que le hicieron y que yo leí, usted decía que había sido más reconocido fuera de México que en su propio país. Yo quisiera saber por qué usted piensa eso. Le voy a volver a contar el chiste de los cangrejos. Porque somos hijos de España y en España la violencia furiosa en contra de destacar por su cuenta nos llegó desde la colonia y ha sido un motivo general en donde si te va bien, si es un cineasta que tiene cierto reconocimiento, hay un joven artesano de carpintería que vive en Chihuahua, a varios miles de kilómetros de la Ciudad de México, que da su vida por tu muerte. ¿Por qué? Es porque así somos. Entonces, por supuesto, fuera de México, en donde no le quito a nadie nada, ni soy un peligro, de pronto dicen, sí, tiene bases para ser reconocido. En México tengo bases para ser instantáneamente detestado y defenestrado en otra ocasión. Es muy divertido. Además hay otro elemento, que Argentina en ese sentido y México somos antípodas, diametralmente distintos. México es un país cuya identidad cultural se forja en la derrota. No solo nos derrotó Cortés horriblemente, porque ojo, todos los mexicanos, seámoslo o no, nos definimos como aztecas. Aunque no tengamos una gota, pero somos aztecas. Nos derrotó Cortés, pero sobre todo nos ganaron los gringos. Nos quitaron la mitad del territorio. Entonces, México se siente un país de derrotados y al sentirse un país de derrotados, adora a los derrotados. Cuando vemos los mundiales de fútbol, le vamos a Namibia, le vamos a Israel, le vamos a quienes no juegan, a Corea del Norte le vamos. Esos son los países a los que los mexicanos dicen, sí, sigue adelante Corea del Norte. Es una derivación perversa y enferma de la derrota asumida como hecho histórico y además ineludible. Es horrible tener a Estados Unidos arriba, como se pueden dar cuenta, es horrible. Otro rebato lo del fútbol. En el fútbol le vamos mucho a los mexicanos. Sabemos que nunca vamos a ganar, pero sí hay un gran entusiasmo. Después, cuando viene la derrota, entonces ya entendemos todo. Todas las fiestas nacionales mexicanas, todas, celebran una derrota. No hay otra cosa. Nosotros celebramos ya que nos ganaron tal, ya que perdimos esto, y ya que masacraron a tal. No hay
Sí. Claro, el punto que hay un libro que se llama Yo el francés, que se trata de los franceses que se quedan después de la muerte de Maximiliano en México. Y el libro empieza a hablar de los primeros veteranos de Vietnam, son los franceses en México. El primer país que le gana a un imperio es México a los franceses. Y yo de repente dije, porque yo nunca, este libro lo escribí en francés, porque yo nunca lo había reflexionado, porque yo nunca me di cuenta que a pesar de que fusilamos a Maximiliano y que corrimos a los franceses, que es una guerra que habíamos ganado, porque las fiestas que celebramos son las de las derrotas en contra de los franceses. Es una desgracia nacional. Y por eso cuando a Rip le va mucho mejor afuera que a Rip se le va mucho mejor afuera que adentro. Última pregunta. ¿No hay más? Bueno, lo dejamos acá a Ripstein que haga el cierre de la noche y están todos invitados a participar de los distintos eventos. Es un gusto para mí estar acá. Agradezco de verdad muchísimo esto y sobre todo me da un enorme orgullo estar al lado de Coetze y participar del mismo curso que se hace. Y por supuesto muchas gracias a todos los que nos acompañan esta noche, porque lo he dicho alguna vez y lo repito, ustedes son los que hacen posible que nosotros, los cineastas invisibles, nos volvamos visibles un ratito.